Muy buenas tardes, día 12 de octubre, estamos en un día festivo en España, pero bueno, nosotros hemos aprovechado para tener esta mesa redonda con tres profesionales de la música y profesionales también en dos casos de la psicología. Así que muchas gracias a los tres por venir, por estar hoy conectados aquí en esta sesión, donde vamos a hablar nada más y nada menos que del futuro de los estudiantes en los conservatorios de música. Así que muchas gracias, Basilio, Antoine, Paco. Estáis todos por ahí, ¿eh? Gracias, Chus. Vale, voy a ponernos para que nos vean a todos, porque ahora los comienzos siempre son un poco la parte más difícil, ¿eh? Ya nos vemos, ya estamos todos en primer plano y así ya estamos ya saliendo en directo y tenemos a toda la gente ya con posibilidad de atendernos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar un poco por el principio, que es presentando a todos los que estáis aquí en esta mesa redonda. Voy a empezar por Antoine, que es este chico tan salado de barba que tengo aquí abajo. Antoine es grado en saxofón en Musiquene, estudió en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Es máster universitario en formación del profesorado, en educación secundaria obligatoria, máster en interpretación de saxofón por la Sibelius Academy y es miembro del cuarteto de saxofones Siberian Quartet y de Aki Ensemble. Y además es una de las personas por las cuales estamos aquí, gracias a un artículo que os explicaré después que dio origen a todo esto que estamos comentando, que vamos a comentar a lo largo de la tarde, mejor dicho. También tengo por aquí a Paco de Paula. Paco, que es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, máster en Psicología Clínica, máster en Musicoterapia, máster en Psicología de la Salud y actualmente es profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero de Sevilla, donde además, y tema importante, dirige un servicio que se llama SAPA, que es el Servicio de Atención Psicológica para el Alumnado. Y además es director adjunto del máster en Psicología de la Música de la UNED. Bien, nada más me queda Basilio. Basilio Fernández, doctor en Psicología por la Universidad de Valencia y profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Valencia, donde también dirige no sé si lo llamáis SAPA o SAP también, Basilio. SAP, sin A. Vale. Servicio de Atención Psicológica. Se supone que para algún profesor también pasa por allí. Exacto. Vale, y además es coordinador docente y profesor en el máster en Psicología de la Música de la UNED. Así que, bueno, muy buenas tardes a todos, ahora ya de verdad, ya todos presentados. La verdad que yo quería explicar voy a presentarme yo también un poco, porque me parece que estoy aquí hablando, habrá mucha gente que no me conozca. Yo soy Chus Vega, yo soy psicólogo de especialidad en clínica y mi trabajo principal consiste en desarrollar talleres de ansiedad escénica en conservatorios de música, bandas y agrupaciones musicales. Y además trabajo online con músicos, pues ayudándoles en temas de rendimiento, orientación profesional y también ansiedad escénica, por supuesto. Vale, el motivo de la mesa redonda. En las últimas jornadas que hubo, en las últimas jornadas universitarias que hubo en Madrid de psicología de la música, psicología y música, pues coincidimos Antoine y yo, que no nos conocíamos, y coincidimos a la hora de comer y estuvimos hablando, pues oye, además coincidimos 2 saxofonistas en la misma mesa, que ya es extraño, pero bueno, de aquella coincidimos, incluso coincidimos 3, sí, porque está un tercero que era Marcos, un profesor del Conservatorio de Palencia, y fue cuando él me comentó que había gestionado, que había hecho este artículo que había salido publicado en la revista Melómanos, en la revista digital Melómanos, que se refiere, fue un artículo que se publicó el 24 de noviembre del año 2021 en Melómano Digital y en el que se hace referencia a una parte de tu trabajo de fin de máster, ¿verdad, Antoine? En el cual pues hablaste prácticamente del mismo título que tenemos en la mesa redonda, que es pues oye, el futuro de los músicos, de los estudiantes de música cuando están estudiando en los conservatorios, especialmente en el grado superior, ¿no? En los grados superiores. Entonces, yo, con todos estos datos de introducción, voy a dar 4 cifras que aparecen en ese artículo, que lo compartiré. De hecho, estoy esperando. Voy a compartirlo ya, si me permitís. Yo creo que lo tengo aquí copiado para pegar. Y lo voy a poner en comentarios del chat
para que el que quiera acceder ahora mismo pueda acceder. A ver si lo puedo pegar y copiar. Voy a pegarlo después mientras estáis hablando vosotros, ¿vale? Para que tengan acceso. Pero información muy importante y además estadística que figura en ese artículo, que fue objeto de tu trabajo a fin de máster, fue que el 75% de los estudiantes que terminan el grado superior de música entre los años 2015 y 2020, de los que terminaron, no habían recibido ninguna formación referente a orientación laboral mientras estaban estudiando. Después, analizado en otra de las preguntas que tú planteabas en el cuestionario que les pasaste, el 61% considera difícil encontrar trabajo y, de hecho, un 39% de esos músicos ya acabados el superior que se analizaron solo habían trabajado durante los 2 años en la música, en distintos campos, pero bueno, solamente un 39%. Y ya para rematar la estadística, el 24% dice que solo ha trabajado esporádicamente en esto. Con lo cual, el panorama es un panorama bastante desalentador para los que están estudiando en los conservatorios de música. Y entonces, para abrir un poco el debate, yo quería preguntaros si con estos datos que sacó Antoine en su artículo, el mercado de la música, ¿creéis que está bastante saturado para los profesionales que están estudiando en los conservatorios? Es decir, ¿hay muchos más músicos que plazas disponibles en las cuales trabajar? Y el que quiera que empiece, podéis hablar sin... Sí, bueno, desde luego se puede ver en el artículo que digamos que estamos en una debacle, sobre todo en los últimos años, ¿no? La encuesta fue con alumnos que se graduaron entre 2015 y 2020, pero creo que se podría, digamos, extrapolar a la última década. Y sobre todo, considero que una de las razones principales es que, bueno, para lo que prepara el conservatorio hoy en día es lo mismo que ha sido, pues, durante décadas. Y entonces, pues, la situación laboral ha cambiado tanto que, digamos, que se encuentra en una encrucijada donde ya no produce el mismo efecto. Es decir, antes sí que era posible, pues, terminar y trabajar en muchas de las opciones que te daba el conservatorio, pero hoy en día no. Y sobre todo, no es que vaya la situación a mejor, sino es como un círculo vicioso, un pez que se muerde la cola, porque cada vez hay más músicos que terminan cada año y cada vez hay menos plazas porque la gente, pues, está esperando a plazas, ya sea en orquestas, en conservatorios de profesor, etcétera. Entonces, bueno, es una situación que no se viene, o sea, no es de los últimos años. Como expongo también en el artículo, desde el año 2008, 2009, Pilar Lago, Vicente Bujes ya constataban esta necesidad, ¿no? Entonces, no es algo nuevo y es algo que hemos estado posponiendo, como la alarma de por las mañanas, posponer. Y bueno, estamos llegando a un momento un poco crítico, considero. Paco, Basilio, ¿qué opináis de esta saturación quizás de profesionales en el mercado de la música? Profesionales formados en los conservatorios. Basilio. Sí. Bueno, yo voy a estar muy breve porque además de lo que habéis dicho, y si no que me corrija aquí el jefe que es Chus, que nos interesan las opiniones de los 4 que estamos aquí, pero sobre todo de los que nos escuchan, o sea, que nadie tenga reparo alguno en escribir un comentario o en querer participar e interactuar. En cuanto a la debacle que comenta Antoine, bueno, pues yo con mis alumnos en la optativa de psicología siempre intento un poco buscar el por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, el debacle este que Antoine pone de manifiesto en su artículo, pues bueno, no hace más que incidir en ese enfoque tan absolutamente selectivo de estas enseñanzas, que sigue siendo así y se sigue un perfil muy exigente a lo largo de todas ellas. Si a esto le sumamos la desadecuación entre lo que está pidiendo el mercado, el tipo de profesionales que pide el mercado relacionados con la música y el perfil genérico un poco, ¿no?, que produce el conservatorio, todavía con ese énfasis en el solista y en lo instrumental, básicamente, pues claro, ahí ya tenemos un cuello de botella muy grande. La situación es más crítica todavía,
y no es por alarmar, pero bueno, los datos son los datos. Lo vengo a decir porque, bueno, sabemos que los datos de población son los que son, que la edad de la población en España, pues la pirámide de la misma, pues hace que la población se esté envejeciendo y, digamos, la asistencia a los conservatorios superiores, pues no solo no está aumentando, sino que está disminuyendo de una manera muy notable que en diversos casos ya de conservatorios superiores españoles pues están viendo muchas dificultades para cubrir las plazas existentes. Entonces esto ya nos está sobrepasando, digamos, ya lo que es la problemática pura desde el punto de vista de la pedagogía o de la psicología, hasta el punto de alcanzar una cuestión de pura supervivencia de lo que son las enseñanzas tal cual las hemos entendido durante, Antoine ha dicho, estas décadas, y ha sido un poco benévolo, creo yo, un poco suave, de aquí a largo tiempo atrás, ¿no? Entonces, bueno, urge un replanteamiento un poquito más profundo de lo que viene siendo. Paco. Sí, bueno, lo primero es agradecer a Chus la iniciativa de este encuentro online, en directo, y por supuesto también agradecer a Antoine este artículo que ha sacado y darle enhorabuena, porque yo pienso que es necesario comenzar a plantear la cuestión de la empleabilidad en los conservatorios de música, algo que hasta ahora no se ha llevado a cabo, puesto que la orientación profesional se enfocaba sobre todo se ha enfocado al músico intérprete, pero que al final se acababa reciclando en el mundo de la educación, o bien en escuelas de música o bien en conservatorio. Y es cierto que todo esto tiene un punto de saturación a partir del cual hay poca cabida. No obstante, también haciendo referencia a este artículo que salió publicado recientemente en este año, creo que fue en marzo, ¿acaso fue en marzo de este año en El Confidencial? El artículo que hablaba sobre la carrera que muchos empiezan, pero que muy pocos acaban, y un poco en la línea de lo que comentaba Basilio, de esa pirámide en la que se constata, según los datos del propio ministerio, que cerca del 10% de los alumnos que comienzan un grado elemental, una enseñanza elemental, acceden al superior, ¿no? Y también la reflexión, como hacía Antoine, sobre Ponce de León y Pilar Lago, que hacía referencia a la necesidad de la orientación dentro de los conservatorios, sobre todo en los profesionales y en los superiores, que pueda dar una idea y pueda orientar al alumnado en las diferentes vertientes o campos profesionales a los que puede acceder. Y estoy totalmente de acuerdo también en lo que relataba Antoine en su artículo, que el mundo ha cambiado drásticamente. Hay otros sectores que demandan también profesionales que pueden salir de los superiores. Yo estoy trabajando con un chaval que acude al SAPA, a este servicio de atención psicológica al alumnado. Es un chaval un hombre ya de 22 años que, bueno, aparte del tema del piano, lo que más le mueve es la industria musical y aplicar sus conocimientos de piano al tema de la industria musical, y sabemos que ahí hay un campo emergente enorme, ¿no? Pero, sin embargo, la versatilidad, por así decirlo, de la orientación profesional está bastante circunscrita al campo o bien interpretativo o bien al campo de la investigación musicológica o pedagógica. Yo me llama la atención con respecto a esto que estáis comentando, que jolín, parece que tardan muchísimo los diseños curriculares en adaptarse a las necesidades reales del mercado. Es como si fuera como muy por detrás lo que es la adaptación de lo que se les tiene que enseñar a los alumnos con respecto a lo que realmente está demandando el mercado cuando salen. Entonces, no sé si estamos formando única y exclusivamente intérpretes de clásica que después se tienen que reciclar a profesores sin los conocimientos suficientes
de la parte pedagógica, y se tienen que reciclar a profesores precisamente porque tampoco tienen estas herramientas para poder trabajar, como comentabas ahora, en la industria, y tienen que buscarse un poco la vida en formaciones ajenas al conservatorio para poder llegar a ser empleables en estos sectores que tú comentas. No sé qué opináis, si está tan lento esa adaptación de los currículos a lo que es la realidad. ¿Cuál puede ser la razón de eso? A ver, yo entiendo que evidentemente hay un componente curricular, como comentas tú, Chus, pero pensemos un poquito en el pasado. En el 92 se implanta la LOCSE. Y la LOCSE, digamos, fue el cambio, digamos, normativo legal más profundo, digamos, que ha sufrido la educación musical, la educación en general, y también la musical. ¿Hasta qué punto realmente la LOCSE, con toda la carga, digamos, de valores que lleva detrás, ha supuesto un verdadero cambio en lo que son las enseñanzas de la música? Eso daría para un debate largo. En mi opinión, en lo sustancial, no ha logrado esos cambios. Y la literatura científica lo pone de manifiesto, el hecho de que los cambios curriculares únicamente no tienen ese calado. El hecho de que los documentos legales recojan hay que hacer esto, las asignaturas son estas, si no se cambia la mentalidad, la formación real de lo que son los profesores, las ideas de esos profesores, es muy difícil cambiar el día a día, cambiar la realidad que se vive. Por eso, para mí, uno de los primeros pasos sería eso, ¿no? Un poco desmitificar, ¿no? Un poco destruir esos mitos que todavía persisten, ¿no? Alrededor de lo que es la educación musical y que durante tanto tiempo, hace décadas, la psicología mismo ha desacreditado, digamos. Vosotros cuando acaban los alumnos, me imagino que tenéis contacto todavía. Bueno, vosotros estáis en conservatorios profesionales, los dos, ¿no? Paco y Basilio, estáis en profesionales. Después, cuando tienes algún alumno que acaba en un profesional y va al superior, ¿mantenéis algún contacto con ellos? ¿Tenéis, aunque sea esporádico porque los conozcáis o porque tal? Y en esos casos de primera mano, ¿qué os cuentan de lo que se encuentran o de lo que ven en el mundo cuando se tienen que enfrentar de verdad a decir, ahora soy músico, ¿qué hago? ¿No? Claro, es un poco lo que comentábamos, que hoy en día para vivir como músico dando conciertos es francamente complejo, bastante complicado porque hay una competencia y una competitividad enorme. Hay personas que vienen de otros sitios dando muy fuerte y por necesidad también, en muchos casos también por necesidad. Y en cualquier caso, ese sector no puede asumir más intérpretes y son muy pocas las personas que conocemos, al menos que yo conozca, que viven realmente de dar conciertos. Entonces, como decíamos anteriormente, de alguna manera te tienes que reciclar y reorientar tus perspectivas profesionales. Una de ellas, y hasta ahora ha sido la más recurrente, ha sido la enseñanza. Y de hecho muchos, bueno, no voy a decir muchos, pero algunos músicos en cierta medida frustrados por no poder desarrollar una trayectoria interpretativa en exclusividad, pues pueden acabar, no quiero generalizar, pero en algunos casos pues puede ser así, porque no encuentran quizá otra salida o otra vertiente. Con lo cual me llama la atención, por lo cual no tenemos ni intérpretes ni músicos formados pedagógicamente con mucha capacidad. O sea, músicos con formación específica en pedagogía, como para ser profesores, pues aprenden un poco lo que decimos, lo que ya tenemos comentado muchas veces, ¿no? Que enseñas como te enseñaron prácticamente. Entonces, la parte pedagógica queda con bastante deficitaria en este sentido cuando te conviertes de intérprete a profesor de música, nada más, ¿no? No sé qué pensáis de esto. Eso es también una de las partes que yo creo unidas con lo que decía también Basilio antes, ¿no? Que lo de enseñas como te enseñaron, que no solamente hay, digamos, un factor que hay que resolver, sino son muchos factores. Por ejemplo, lo que comentabas antes, Chus, de lo de que los diseños curriculares van muy lentos y demás, pues también, evidentemente, todo esto está ligado
pues, a una falta de formación del profesorado y sobre todo, por ejemplo, a que en cada legislatura hay un cambio, sobre todo en los últimos años, ¿no? Un cambio en las leyes de educación, es decir, cómo va a haber una estabilidad si en cada legislatura hay una modificación, un pequeño cambio que a la vez es necesario para adaptarnos cada vez más a una realidad mucho más actual, pero hasta qué punto también es importante, ¿no? Pues para tener una estabilidad. Vale, por dar un poco de esperanza, ¿qué otros campos veis, aparte de los tradicionales que estemos, bueno, pues lo típico de la enseñanza, preparar casting para sinfónicas, dedicarte pues, a montar tu grupo, tu ensamble, como por ejemplo Antoine, y moverte un poco por ahí? ¿Qué otros campos veis que puedan desarrollar estos músicos que acaban en el superior, más allá de estos que son los más trillados y los más difíciles? Porque yo trabajo con muchos músicos que están preparándose para hacer esas sinfónicas y la verdad que es un proceso muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Lo mismo que opositar a una plaza. Entonces, ¿qué otros campos de actividad les quedan a los músicos que acaban en un superior? Bueno, si puedo continuar un momentito, dentro de la interpretación, que evidentemente hay otros muchos más campos, por ejemplo, simplemente hacer una comparación con Inglaterra, con el Reino Unido. Ahí, por ejemplo, es casi imposible tener un trabajo si, por ejemplo, como saxofonista, es muy habitual también tocar el clarinete, por ejemplo. Y aquí en España es algo impensable. O sea, si tú haces el superior de clarinete, haces el clarinete. Si haces el saxofón, haces el saxofón. Pero allí, yo tengo amigos que estudian allí, que viven allí. Son muchas las personas que tocan el saxofón y clarinete. Evidentemente, bueno, pues con otras condiciones y con otro sistema educativo. Pero muchos de los trabajos, pues, te demandan esa dualidad, ¿no? Entonces, aquí en España es algo que sería, vamos, yo soy saxofonista y de mi círculo nadie toca el clarinete, entonces, bueno, es algo que, como curiosidad, que a lo mejor sumado a otro, pues, a otro aspecto, te puede dar, digamos, más suerte en encontrar pues, la empleabilidad, etcétera. Es que ahí hay otro aspecto también que a mí me gustaría que comentáramos, y es la consideración en general de la profesión de músico, como profesión, ¿eh? No sé si tú que estás más pues, tienes más, a lo mejor más experiencias en Inglaterra o en otros países, yo creo que el músico en España tiene otra consideración distinta, o la música en general tiene otra consideración distinta a lo que son, pues por ejemplo, ser músico, ya no te hablo en Alemania o te hablo en cualquier otro sitio. ¿Qué pensáis acerca de esto? Porque la verdad, siempre hemos hablado de que de músico y qué más cuando acabas el profesional y te planteas el cambio al superior. Y la pregunta, pues además lleva hasta a tratamientos de personas que tienen que replantearse su carrera. Si realmente lo hago o no lo hago, o empiezo una carrera de derecho y me doy cuenta que yo quiero ser músico y vuelvo a la música. Entonces, no sé qué pensáis de esto. Yo creo que ahí es, digamos, un punto en el que podemos valorar y ser autocríticos, ¿no? Con lo que es nuestra tradición, ¿no? Y como otros países, pues sí que han logrado, digamos, mantener un hilo importante cultural en general y particular en la música durante mucho tiempo, que les ha hecho, digamos, mantener un cierto estatus en lo que es la profesión del músico y dedicarse profesionalmente a esto, mientras que en España, pues desgraciadamente no ha sido así. Tampoco ha ayudado el hecho de que la enseñanza de la música obligatoria haya ido tan progresivamente, ¿no? Perdiendo su peso específico en los colegios o los institutos, cosa que además nos ha complicado más, si cabe, la tarea ya de por sí compleja nuestra en los conservatorios, porque ha añadido una responsabilidad más a sumar, ¿no? a la que ya llevábamos. Sí, bueno, la realidad la realidad en el panorama educativo y, como vosotros decíais, las directrices curriculares que se han ido moviendo las diferentes leyes, que se han ido implantando las diferentes leyes, la ausencia de profesionales, como decía en el artículo de Antoine, que lo refería muy bien, la ausencia de orientadores
en los conservatorios de música. Como acaba de decir Basilio, la deriva que ha llevado también la ausencia o el peso específico que ha ido decayendo en la enseñanza obligatoria, pues ha dado como consecuencia también una realidad en los conservatorios de música, sobre todo. Digo sobre todo porque las escuelas de música tienen una visión diferente en cuanto es el contenido curricular y bastante más versátil, creo que bastante más versátil para un campo emergente a nivel laboral, como puede ser, por ejemplo, la industria la industria del cine, la industria audiovisual, la industria de los videojuegos. Hoy sabemos que todo el tema de los videojuegos, bandas sonoras, músicas que se están empleando en este formato, están demandando también profesionales de tanto instrumentistas como compositores, como gestores en este ámbito, que no reciben una formación específica, o sea, tienen que buscar por otro lado, ¿no? Es un poco lo que estamos diciendo, de abrir el abanico de posibilidades profesionales a ese tipo de campos emergentes que hasta ahora pues no se han contemplado, pero que esto avanza a un ritmo muy rápido y obviamente entiendo que es muy complicado que el sistema vaya cambiando a este ritmo tan vertiginoso que nos estamos moviendo. Pero la realidad es el tapón también que comentaba Basilio, el tapón de profesionales que se encuentran sin una salida clara, o lo que tú comentabas, Chus, de tener que replantearse, ¿no? Si sigo mis derroteros profesionales por la música, teniendo en cuenta las salidas profesionales que tengo, o los oriento al final del grado profesional por otra carrera. Es que es un momento, creo que lo viviréis vosotros en primeras carnes, vamos, cuando tienes el alumno ya del último año de profesional, y además un alumno que a lo mejor puede ser incluso un alumno bastante brillante, que se plantee, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Me pongo a estudiar una carrera y entenderme la expresión, porque yo ya la he escuchado así, una carrera de verdad, ¿eh? Porque sí, hay veces, Antón, de verdad he escuchado esta expresión, me pongo a estudiar una carrera de verdad o sigo con la música, y dices tú, joder, y la música, claro que no es una carrera de verdad, ¿no? Entonces, en ese momento, en los conservatorios, vosotros, en los que estáis más profesionales, lo vivís, porque claro, es pasarse a superior. De hecho, ya visteis ahí, yo no sé si hacía referencia, Paco, en este artículo que había de marzo, de la grandísima tasa de abandonos desde que un alumno empieza en el elemental hasta el superior. 90%. Es una brutalidad. El 90% que hace replantearse la inversión de recursos públicos en las enseñanzas. Claro. Yo quería insistir en dos ideas que ha planteado Paco en cuanto a, siendo positivos, como ha lanzado Chus, itinerarios nuevos que en algunos conservatorios superiores sí que se están impartiendo, quizá no de manera mayoritaria, pero que sí que se pueden encontrar. Uno que es producción y gestión, todo lo que es el ámbito de gestión cultural se está demandando, y tú que comentabas, Chus, yo tengo varios casos de alumnos que han elegido ese camino y les está yendo bastante bien, o sea que es un ámbito muy, muy emergente. Y el ámbito de la sonología, todo lo que tiene que ver con música y tecnología, y lo que es informática, todo esto es absolutamente emergente, y esto el mercado está demandando este tipo de profesionales. Entonces, yo invitaría a que las personas que están estudiando, y como creo que la inmensa mayoría, pues puede que no tengan claras cuáles son las salidas, contemplen este tipo de perfiles, porque siendo el mayoritario el perfil solista que hablamos, ya no es solo una cuestión de cuello de botella, como decía Paco, de los minimísimos puestos que hay en las orquestas, etcétera. Es que hay muy poca gente que esté preparada para soportar ese tipo de vida. Y eso alcanza a las consultas, porque poco a poco pues, se está empezando a romper ese mito de ir al psicólogo, y lo estamos empezando a ver. Entonces,
si tenemos una vida de solista para la cual ya no solo a nivel instrumental, estoy viendo que José Ramón aquí nos comenta eso, que está viendo que hay mucha gente que luego sale y llega a las orquestas y les cuesta soltarse en actuaciones. Es que no es solo soltarse en actuaciones, es que luego la gente es como que arrastra una serie de secuelas, y eso Paco y yo lo comentamos mucho, de tipo físico y de tipo psicológico, que les impiden rendir a un nivel aceptable, bueno, no digamos ya excelente. Entonces, si en la faceta de solista vamos a decir, pues bueno, hay dudas de que una buena parte de la población estuviera capacitada para resistir ese tipo de vida, yo me atrevería a decir que un poco lo mismo en el profesorado, porque es que esta profesión del profesor también está muy idealizada y no todo el mundo está preparado para aguantar una vida docente que es muy larga y que no destaca por un desarrollo profesional que lo proporcione, digamos, la institución, sino que tiene que ser uno mismo el que se vaya poniendo sus metas, etcétera, etcétera. Eso también podría ser otro tema para otra reunión. Pero lo que quiero poner de manifiesto es eso, que a las consultas de los clínicos, como Chus y como Guillermo y como tantos estos que estáis ahí en primera línea, en trincheras, que dices tú, hay gente con muchos problemas, pero problemas, pues, como decía, de ansiedad escénica, etcétera, pero también llegan, y eso nos lo han transmitido en los encuentros que hemos tenido, gente con la vida aparentemente solucionada, con puestos en orquestas, con puestos con familia, con, digamos, situaciones aparentemente estables, pero que en realidad no son así, lo que significa que no es una tarea sencilla y no se trata de simplemente, entre comillas, ¿no?, tener un trabajo y ya está, o tener X dinero, sino que la cosa es más compleja. De hecho, esto que estás comentando al final, Basilio, ya lo veíamos en los encuentros estos que tuvimos ahí a finales de septiembre, que precisamente muchos músicos que se estuvieron preparando muchísimo tiempo para entrar en una sinfónica, entraron en la sinfónica, y yo no sé si recordáis aquella estadística que salió en la mesa redonda, que decían que cuanto mayor era el músico, cuanto más tiempo llevaba en la orquesta sinfónica, más se veía amenazado, más problemas psicológicos tenía y tal. O sea, es una profesión que exige una preparación psicológica importante. Pues el resto también, pero en este caso es muy importante, y la parte de los conservatorios no la conozco tanto, en la parte de profesores, porque no la trabajo tanto, pero yo te puedo hablar de la parte de sinfónica si es así. Si es así. Antón quería hablar. No, lo único que quería añadir era, aparte de la dificultad propia que tienen esos perfiles, tanto el perfil de orquesta como el perfil de profesional, otra de las cosas que se suele trabajar bastante en clínica es compaginar, ¿no?, esa vida profesional con la vida personal, ¿no? Y esto son cosas que vienen con el desarrollo humano y con la maduración, y que uno se encuentra pues con determinadas circunstancias en las que muchas veces no sabe cómo lidiar, y cuando se juntan determinados elementos pues suceden crisis, y que hay veces que se necesita ayuda, y lo que hay que hacer es pedirla, por supuesto. Perdón, Antoine, ibas a hablar tú. Déjame 30 segundos, menos de 30 segundos, 10 segundos, primero para darle las gracias a José Ramón por el comentario. José Ramón, yo lo conozco, es de aquí de Asturias, es un batería de los de la vieja escuela, batería de los que tienen más escenarios que todos los que estamos aquí juntos, creo, tiene muchísimo escenario. Entonces, lo que os decía, muchas gracias, José Ramón, y animar a todos los que estáis ahí, pues ahora mismo estamos unas 7 personas, van entrando, van saliendo, animaros y comentarnos, que queremos, lo que buscamos es más la participación vuestra, que no estar aquí pagando nosotros 4 una chapa y hablar de lo que nosotros pensamos. Nos es mucho más enriquecedor lo que vosotros podáis dejarnos en la parte de comentarios. Así que nada, perdón, Antoine, que te corté. ¿Qué querías comentar? En relación a lo que comentaba Basilio, yo creo que ha expuesto una de las posibles, digamos, vías de escape / soluciones, porque comentaba lo de la gestión musical o de la música y tecnologías, por ejemplo, y es algo que yo he visto, bueno, como he estudiado, por ejemplo, en Finlandia y demás, y tengo mis grupos de música. Una de mis amigas y con las que tengo un grupo de música es de Estados Unidos. Y entonces, pues con ella evidentemente he hablado muchísimo de estas cosas también para ver lo que pasa en otras zonas, en otros países del mundo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, es también algo súper común, que no se busca, por ejemplo, cuando accedes a la universidad, no se busca que seas un estudiante A+, como un estudiante perfecto, ¿no? Sino que tengas, digamos, muchas
muchas vertientes y muchas, digamos, posibilidades. Por ejemplo, ella es clarinetista, pero también está muy metida en tema de programación, por ejemplo, programación de informática, nada que ver con la música, pero es algo que le complementa muchísimo y que hace que se enriquezca como músico y, pues, por supuesto, como persona. Entonces, ese perfil yo creo que puede ser también muy útil que las personas, que los estudiantes desarrollen en la actualidad, porque, porque te puede ayudar a compaginar la música con otras ramas también. Y, por ejemplo, como decía Basilio, la gestión o la tecnología en relación con la música puede ser pues, una ventaja enorme con respecto a otras personas, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta que eso, que en otros países también la labor y el estudio de música va compaginado con otras cosas y que muchas veces complementa la formación. Hombre, yo conozco alguna experiencia en universidades americanas y lo que más me llamó la atención, conozco en concreto un director de orquesta próximo a mí que estudiando en Peabody, estuvo en Juilliard y una de las asignaturas que precisamente, una de las formaciones que precisamente les daban era esto. No sé si lo denominaban como organización empresarial, formación empresarial o algo así. Es decir, ya no solo es el hecho de qué voy a hacer cuando acabe aquí, sino, oye, ¿cómo se firma un contrato? Cuando yo trabajo como músico freelance, qué condiciones puedo poner para yo tocar en un sitio, o sea, cómo tengo que presentarme en escena, si vestido de una forma, qué look tengo que dar, cómo tengo que hacer mi promoción, cómo tengo que contactar con una agencia de publicidad, es decir, una serie de cosas que son muy prácticas a la hora, bueno, y tú de hecho, yo para mí eres un superviviente, desde Canarias haciendo toda la tarea, toda la labor que estás haciendo como músico freelance y trabajando en los ensembles a los que perteneces, es que claro, ese tipo de formación o la adquieres tú totalmente ajena a lo que te enseñan los conservatorios o en los conservatorios, salvo muy honrosas excepciones, no creo que te la vayan a enseñar. Que va, que va. Aquí, o sea, es impensable que tú acabes un superior y sepas pues, firmar un contrato o hacer una factura. Eso es algo claro, que se supone que debería ser, digamos, enseñado porque es como te podrías ganar la vida, ¿no? Entonces, Pues sí, mira, de hecho hay una investigación de un colega de la Asociación Española de Psicología de la Música, la interpretación musical, Miquel Mate, de ahí del País Vasco, y es un trabajo de una investigación que versa sobre precisamente las competencias profesionales que debiera de tener un instrumentista que sale precisamente del profesional. Se supone que el grado profesional son unas enseñanzas profesionalizantes y habilitan al sujeto que lo acaba a tener pues unos conocimientos que le permitan un trabajo profesional. Pues la investigación iba en la línea de lo que estáis comentando. Por ejemplo, un músico que trabaja en un hotel, que trabaja en un grupo, en un hotel, qué habilidades tiene que desarrollar desde la gerencia, desde, como estoy diciendo, desde el tipo de contrato, desde el tipo de cuestiones de iluminación, o sea, gestión de documentación, contratos, iluminación, sonido, la parte parte más técnica quizá, el tipo de música, orientado a qué campos, orientado a qué géneros. Es decir, era un estudio bastante interesante que mostraba lo que podría o lo que debiera de enseñarse al final de un profesional, no estamos hablando ya del superior, del profesional, para que realmente saliera un alumno con el grado profesional, con las enseñanzas profesionales y quisiera no continuar en el superior, pero darle salida a ese conocimiento instrumental. Y hasta ahora lo que mayoritariamente se ha pensado en los conservatorios como institución que conserva el patrimonio clásico y demás, es que las salidas van encauzadas en los ámbitos sinfónico, instrumentista solista o en agrupación camerística y demás,
y poco más, cuando realmente sí hay nuevas vertientes, nuevas vías, nuevos campos, con un cambio de mentalidad necesario que pueda pues dar salida a estos músicos que no están en el circuito o que no quieren entrar en el circuito por X razones, que no quieren entrar en el circuito que está acotado a estos campos, ¿no? Fíjate, aprovechando lo que comentaba Chus de universidades americanas, tengo aquí, no sé si conocéis Berkeley. Sí, Berkeley, sí. ¿Vale? Es una universidad con bastante nombre y tiene una sede aquí en Valencia, por eso para nosotros es un poco más cercana y muchas veces el conservatorio tiene colaboraciones con ellas. Os voy a leer 4 de los másters que ofrece Berkeley actualmente. Fijaos, Master of Arts, que es Global Entertainment, entretenimiento global, y Music Business, lo que decía Chus. Music Business en general, negocio musical. El segundo, Music Production, producción musical, tecnología e innovación. Fijaos que cada uno es un máster en sí mismo, ¿eh? Master of Music, Scoring for Film, que es, como si dijéramos, composición para películas, televisión y videojuegos. Y el cuarto, Contemporary Performance. O sea, lo que es la interpretación, pero absolutamente centrada en lo que se hace hoy. En la música que se está viendo hoy y que se trata hoy. Esto nos da una pista, ¿no? Un poco de qué caminos se pueden tomar, ¿eh? Y yo no digo, evidentemente, que el conservatorio tuviera que coger absolutamente esto como esencia, pero a lo mejor sí como objetivo, ¿no? Como pistas o conducir un poquito hacia ahí. Establecer puentes, podríamos decir, ¿no? Entre la educación que estamos dando, que evidentemente es necesaria y esencial, pero que lo que quizá no hace es eso, es conectar con lo que hoy se vive, ¿no? Y con Spotify y con este tipo de tecnologías. La pregunta, Basilio, también es si el conservatorio estaría dispuesto a incluir todas estas... El conservatorio, como su palabra indica, ¿no? Si estaría dispuesto a incluir todas estas vertientes, por ejemplo, en una nueva formación, que vamos, evidentemente, como tú dices, pues sería una opción ultra válida y más que necesaria para la actualidad. Pues también tengo dudas, Antoine. Si yo comparto tus dudas, lo que te digo es que ya está llegando un punto en el que, como digamos, no hay demanda, creo que las autoridades van a tener que obligatoriamente replantearse en serio qué es lo que se está ofreciendo ahí. Porque es que, ya os digo, están varios centros superiores ya en alerta roja porque no llegan suficientes alumnos. No llegan suficientes. Mira, yo creo que lo publiqué la semana pasada, un artículo del Conservatorio de Burgos, precisamente, que tenía este problema. Estaban teniendo, vamos, del primero que me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Seguro que hay más, pero el Conservatorio estaba teniendo ya esta problemática de competitividad. Era por otra causa. Me imagino que también factores demográficos influirán, pero había también una causa de compatibilidad de los estudios musicales con los estudios del instituto y demás, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esto que estáis comentando yo lo enlazaría con lo que lanzábamos al principio. Es decir, tan lentos somos en darnos cuenta que el diseño curricular de lo que hay ahora mismo que cambió y que tenemos que hacerlo uno más abierto. Yo creo que es lo decía Ramón en el comentario que ponía, ¿no? Y que está el conservatorio tan encorsetado, lo que decías tú de la LOCSE, tan cerrado, tan sumamente cerrado, que se da la circunstancia, y a lo mejor con lo que voy a decir me vais a matar los que estáis en conservatorios, pero se da la circunstancia de que en alguna escuela de música salen los músicos más preparados para la realidad del mundo que lo que salen en algún conservatorio profesional. Entenderme, ¿eh? Cuidado que lo que acabo de decir es muy gordo y mañana me pueden crucificar y poner tal. Pero realmente en algunos casos pasan. ¿Por qué? Porque en las escuelas de música no están tan sujetos en muchos casos a este diseño curricular, a estas leyes tan tal, a este currículum tan estricto, a este tal, y son más abiertos a trabajar con otro tipo de músicas y permitirme más reales. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en los conservatorios es que precisamente eso, somos muy clásicos. Nos vamos a lo clásico, que es para lo que es el conservatorio realmente. Entonces, bueno. Así es. Mira, comento
Sí, el comentario que hace Paco González aquí, ¿no? De que una de las poquitas luces que podemos aportar es a partir de las optativas, es verdad. Eso es lo que iba a comentar yo también. Que los Claro, lo que pasa es que, bueno, es una luz, es un ver el vaso medio lleno. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que esto de las optativas, pues es un poco aparece, desaparece, no le da una cierta estabilidad, pero bueno, sí que queriendo ser, digamos, positivos, pues es una luz, como comentáis. Fijaos que es que la enseñanza musical en España tiene una situación, en España yo diría en el tono mediterráneo, ¿no? Una situación particular por lo que comentaba, porque por el lado de los colegios, por la enseñanza obligatoria, y esto también sucede en Inglaterra, la enseñanza obligatoria, como hemos dicho, tiene muy poco peso y cada vez ha ido perdiendo más todavía. Pero es que aquí en el entorno mediterráneo tampoco tenemos un peso de la música en la universidad, porque ese es otro de los terrenos que ha estado tradicionalmente fallido y han intentado, ha habido varios intentos, ¿no? de llenar esto. Entonces, es lo que os digo de que el conservatorio al final ha tenido que aunar y está siendo un poco sobrepasado por las circunstancias. Y ojo, porque lo que comentábamos con Antoine de que digamos que se tengan que abrir necesariamente a otras posibilidades, las universidades privadas están empezando a ofertar grados. Y esos grados son bastante distintos a los que ofrece el conservatorio, con bastantes ventajas a la hora de asistir presencialmente o no. Entonces, ojito, porque el mundo se mueve. El mundo se mueve, por lo que decimos. Entonces, cada vez llega menos gente y necesariamente se van a abrir nuevas vías porque se están abriendo en otros lados. Entonces, en un mundo tan globalizado y tal, caminos se van a abrir, lo que es lo que comentaba Chus desde el principio. Como no aceleremos y seamos un poquito más sagaces e intentemos un poco anticipar esto y que digamos el desangramiento no sea mayor, vamos a pasar más problemas en el futuro. Hombre, yo poniendo un punto de optimismo en todo esto, yo pienso que la autonomía que tienen los centros para desarrollar también lo que estabas comentando, lo que son asignaturas optativas, cuando tú pones una asignatura optativa y aunque tenga un carácter transitorio, no permanente, como las troncales, pero tú ves que tiene una demanda de gran parte del alumnado y que tiene bastante éxito y que hay un seguimiento, eso también pone en la pista de que hay un campo y un área que hay que seguir desarrollando, porque precisamente por la demanda y la utilidad que se está viendo, al igual que en los superiores cada vez tienen más autonomía a la hora de implantar asignaturas de diferente corte y ahí es donde yo creo que se puede abrir una posibilidad de ir ajustándose a esta nueva realidad y a este nuevo movimientos profesionales que se están creando, ¿no? Yo, francamente, respecto a esto que estáis comentando, estas asignaturas, que lo comentaba Paco González también en el texto, gracias Paco por el comentario, la sensación que tengo es que parte mucho del voluntarismo de los profesores que están con una idea con esta sensibilidad que estáis manifestando vosotros dos, Paco, Basilio, y decir, oye, joder, es que lo estoy viendo venir lo que está cambiando y yo tengo que hacer, yo desde mi posición, como cuando vosotros activasteis el SAPA y el SAP, desde mi posición, ¿qué puedo hacer para ayudar a gestionar estos cambios y a ayudar a que esto vaya avanzando un poco, ¿no? Pues lo mismo, veo mucho voluntarismo por parte del profesorado en hacer este tipo de actividades, pero tal y como comentaba Paco González, estas optativas nacen, se les da apoyo, mueren, depende de que el profesor esté más o menos ya ubicado en un centro, porque si no, no hay continuidad. Entonces, ¿hasta qué punto pues eso depende más o debería depender más de decir, pues mira, no, lo metemos en la ley y esto pues en un conservatorio, lo mismo que hablábamos de los orientadores o lo mismo que hablábamos del psicólogo en el conservatorio, pues debería de ser una figura que estuviera, pues esto lo mismo. Es decir, yo voy a formar gente y como decías tú del perfil profesional, estas personas cuando salgan tienen que saber buscarse las habichuelas con un grado profesional también, ¿no? Sí, pero lo que comentamos, que ya no solo es una cuestión de encontrar el camino, ¿no? Que estamos intentando dar pistas para que los que nos estén viendo, pues por si no conocían estos caminos, que sepan que existen. Es una cuestión de llegar
al final de este camino, digamos, del conservatorio tan exigente en las mejores condiciones posibles y no con las secuelas, ¿no? Un poco que no hacemos más que repetir que nos estamos encontrando. Y ahí pues la importancia que comenta Chus, ¿no? De que exista un psicólogo en los centros que muy progresivamente, muy lentamente, pero sí que parece que se va incorporando y que, bueno, sí que hasta cierto punto pues nos llegan informaciones de que la gente está, como digo, perdiendo un poquito esa vergüenza, ese miedo a pedir ayuda, ¿no? Que al final y al cabo somos personas, que es de las cosas que más repetimos, ¿no? Los músicos. Nos quedan 10 minutos y yo, jolín, es que llevamos en una tónica estos 50 minutos que llevamos hablando, que joder, yo soy un alumno de superior, escucho esta charla y mañana digo, mira, que lo dejo, que me marcho, que no quiero tal. Entonces, a ver si podemos enfocar estos últimos 10 minutos a dar algún mensaje un poco más positivo, a animar un poco a la gente, a pesar de que, bueno, ya estuvimos hablando de salidas. Antoine, cuéntanos un poco, porque me parece muy interesante la experiencia que tú puedas aportarnos de Finlandia. Un músico en Finlandia cuando acaba un grado superior o cuando ya está acabando sus estudios, ¿cómo se busca la vida? Es una pregunta muy amplia, pero ¿qué hace? Sí, bueno, en primer lugar también la consideración que tienen allí los estudios superiores no es la misma consideración que hay aquí en España. Entonces, allí también yo considero que se está mucho más preparado por todas estas cuestiones, pero también en los estudios yo tuve asignaturas de performance coaching, por ejemplo, y pues de diversa índole, pues también relacionadas con otras artes. Tuve también asignaturas educación física, por ejemplo. Es una educación mucho más holística y adaptada a la realidad. Es verdad que allí dan muchas más oportunidades a los finlandeses, pero aún así, como el estatus del músico es, digamos, más elevado, las condiciones también son mejores. Entonces, va todo unido de la mano. Entonces, no es una cuestión ya del conservatorio, sino más bien como sociedad. A ver, yo coincido absolutamente con el segundo comentario que nos pone aquí Paco, de que, bueno, de que hay muchos alumnos que lo que hacen es durante 10 o 14 años, pues se dedican básicamente a tocar y en masa se dedican al conservatorio. Que lo que no creo que espero que el mensaje que no extraiga cualquiera de los que nos escuche aquí sea este, ¿no? De que esté en el conservatorio y mañana diga, pues me lo dejo. Lo único que creo que estamos intentando es aumentar la reflexión, o sea, que por lo menos no se deje llevar por esta especie de inercia, ¿no? De que muchas veces pues caes en una especie como de rampa, a veces empujado por los padres, porque sabemos que hay veces que la motivación viene más por la familia que por uno mismo, a veces por la inercia pues, de las circunstancias que te va llevando, o que, bueno, pues que te podría gustar en un momento dado y luego te das cuenta de que es otra cosa. Entonces, lo que queremos fomentar es un poquito la reflexión, precisamente para evitar una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, que luego pueda decepcionar a aquel que se dé cuenta de que de repente no era eso lo que él pensaba acerca de ser solista o, como dice Paco, lo de ser profesor. Por eso estamos queriendo dar otras alternativas. Entonces, lo que queremos es eso, que no caigan en esa inercia, que pregunten, que cuando tengan dificultades se dejen ayudar, pidan ayuda, pero que, bueno, que si al fin y al cabo pues llevan X años y les gusta y bueno, pues han decidido, digamos, conscientemente, pues apostar por esto, pues por supuesto que nosotros vamos a ser los primeros que no solo les animemos, sino que les ayudemos en lo que podamos. Sí, bueno, yo creo que las cosas sí que están cambiando también lentamente, pero están cambiando. Lo comentaba Silvio también, la cuestión esta de la inclusión paulatinamente, pero parece que se va asentando, poco a poco se va reconociendo, igual que en la psicología del deporte, la figura de profesionales, de orientadores, de psicólogos que, bueno, pues que van abriendo un poco camino y van facilitando que se abra otro panorama, tanto para los estudiantes mientras durante el transcurso de sus estudios musicales como en las salidas profesionales. También pienso que
lo que comentabais de que uno aprende y enseña, hacéis referencia a que uno enseña como ha aprendido. Yo pienso también que hay, eso ha sido la vieja escuela, pero que también pienso que hay una cantidad de profesores que también se están formando y tienen una formación complementaria muy, 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 muy positiva. Pues fíjate, en el caso de Antoine, que ha estado en Finlandia, en la Sibelius, y profesores que atesoran una formación complementaria extraordinaria y que dan pues, un aire bastante más renovado y más fresco a todo esto, y tienen una visión pues, más pegada, más ligada a la realidad que estábamos viviendo. En ese sentido, yo pienso que aunque sea paulatinamente, sí que se están produciendo cambios y que los conservatorios de música tienen la posibilidad también de ir reciclándose poco a poco. También, como decía Basilio, la inclusión también de asignaturas de este tipo de corte de gestión y demás, de sonología, relacionada con la informática musical, industria musical, etc. Entonces, bueno, la circunstancia es la que es, pero pienso que sí ahí se van produciendo cambios. Y quiero seguir remarcando la importancia de la investigación en la empleabilidad, que es prácticamente inexistente, y el artículo de Antoine pues hace un extraordinario favor a lo que es la realidad profesional de los músicos, puesto que es una punta de lanza de lo que podría llegar a ser. Antoine, te dejo ya la última intervención, porque ya nos quedan 3 minutos. Y bueno, quería despedirme después dando un poco las gracias a todos y tal. O sea, que comenta lo que quieras decir al respecto y cerramos. Sí, también, bueno, como dijo Basilio, si, por ejemplo, un alumno de superior nos está viendo, pues que yo creo que lo principal es saber que hay alternativas y saber que hay, digamos, otras opciones disponibles para complementar la formación del músico, y que se ha visto que hoy en día pues es más que necesario para poder estar en el mundo de la música de la mejor manera posible en la actualidad, ¿no? Basilio, ¿algún resumen final, alguna conclusión final? Nada, ya digo, queremos, aunque a lo mejor haya podido parecer que somos un poco negativos, lo que queremos es animar, queremos que las personas disfruten, ¿no? Es la palabra que creo que repetimos demasiado poco, ¿no? Queremos que disfruten y que quien tenga dificultades, pues eso, que aquí estamos para echar un cable y que no tengan ningún reparo en preguntar, y estamos para ayudar. Bueno, pues oye, vamos a dejarlo ya aquí. Yo quería simplemente daros las gracias, porque además esto fue montado, pues nada, yo quedé con vosotros como antes de ayer, una cosa así, fue todo a la carrera, muy rápido. Me pareció muy interesante el artículo de Antoine y me parecía pues un desperdicio no comentarlo y tener la ocasión de juntar a los dos profesores del máster de la UNED, juntarlos contigo, Antoine, y hablar de esto, ¿no? Y que, oye, pues muchas gracias a las personas que habéis estado viéndonos. Hay 2 personas que han participado, hay otras 5 que estuvieron por ahí entrando, saliendo y que estuvieron muy tímidos. Muchas gracias por vuestra timidez también. Y nada, muchísimas gracias a los 3 por haber participado y haberos prestado a las 9 de la noche de un día festivo a hacer esta sesión, que quedará grabada y la colgaremos para que la podáis ver también en cualquier momento. Ten en cuenta, Chus, que hemos contado con un maestro Jedi. ¿Con quién? ¿Con quién? Un maestro, Basilio es un maestro Jedi. Es que... Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós.